Hoy nos dedicaremos a comprender las causas de la contienda de Irán con el anglo-sionismo y Estados Unidos. Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de alguno de ellos tres, ya sea Gran Bretaña, Israel o Estados Unidos, estamos en realidad mencionando a los tres, porque trabajan en conjunción: el padre, el hijo bobo y el titiritero. Quédate a descubrir cómo el relato mediático coexiste en un mundo paralelo, totalmente separado de la realidad. Esto es Desenmascarando a Goliat. Haremos un repaso por ítem, nombrando todos los ataques que Irán viene sufriendo a manos de los anglo-sionistas desde fines del siglo XIX. 1. Concesión tabacalera y petrolera. En 1890, el Shah Nasser al-Din Shah Qajar concedió una concesión al mayor británico Gerald F. Talbot, que le otorgaba el monopolio absoluto para la producción, compra-venta y exportación de tabaco en Irán durante 50 años. En ese tiempo, la actividad tabacalera persa empleaba más de 200.000 personas que quedaron desempleadas. Mientras tanto, también otorgaba la primera concesión petrolera importante al barón Julius de Reuter, un súbdito británico. El movimiento clerical encabezó una ola de boicots y protestas, por lo que a los 2 años el monarca iraní anuló las concesiones. Se imaginarán que este monarca, aparte de modernista, de permitir el establecimiento de periódicos en el país y utilizar formas modernas de tecnología como el telégrafo y la fotografía, también parece haber sido adepto a recibir debajo de la mesa importantes regalías en sus famosas concesiones, como la ya nombrada del tabaco, ferrocarriles, riego, etc., lo que provocó un aumento de sentimientos antigubernamentales y terminó siendo asesinado mientras visitaba un santuario. 2. Primera invasión británico-rusa y hambruna persa de 1917 a 1919. Un hecho que nunca se menciona en Occidente es que durante la Primera Guerra Mundial, Irán sufrió una hambruna en la que murieron de un 30% a un 50% de la población iraní, es decir, de 5 a 9 millones, lo cual hace de Irán una de las principales víctimas de aquel conflicto. Sucedió durante la ocupación de Persia por ejércitos británicos y parcialmente rusos. Aquel hecho fue un genocidio, resultado de la confiscación masiva de las cosechas persas, extraídas para alimentar al ejército británico durante su lucha contra los otomanos y los rusos. 3. Golpe de Estado de 1921. Luego de la hambruna, la gente quedó convulsionada. La pérdida de soberanía en manos del Imperio Británico generó un gran sentimiento de frustración en el pueblo. Culpando a la dinastía Qajar, que aún se mantenía en la monarquía, en este caso el bisnieto de Nasser, que si bien se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, no supo garantizar la integridad del país de la invasión británico-rusa, por lo que en 1921 el descontento desembocó en un golpe de Estado y el líder rebelde Reza Pahlavi fue elegido nuevo Shah de Persia, quien en 1935 cambia el nombre de Persia a Irán. También reemplazó las leyes islámicas e incluso prohibió el uso de la ropa tradicional religiosa. 4. Segunda invasión británico-rusa y hambruna iraní. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Irán se declaró estrictamente neutral. No obstante, los aliados ya tenían puestos sus ojos en este territorio con inmensos recursos para explotar. ¿Cómo logran ingresar? A mediados de 1941 se produjo la adherencia de Irak a las potencias del eje. Recordemos que Irak comparte frontera con Irán. Este hecho provocó la caída del país árabe a manos de la Commonwealth, que es básicamente una comunidad de países que le chupan las medias a Reino Unido, que comparten lazos con Reino Unido, como dice nuestra amiga Frikipedia. Entonces la causa para la guerra no se hizo esperar. El 17 de agosto de 1941, los embajadores ruso y británico exigieron la entrega inmediata de los 690 residentes alemanes y 310 italianos que vivían en la nación persa, a lo que el gobierno iraní se negó en rotundo, ya que contravenía su propia constitución. La operación Countenance ya estaba lista.
Durante la Segunda Guerra Mundial Irán había adoptado una posición de neutralidad, así que vendía el tan preciado petróleo al Reino Unido y al mismo tiempo mantenía relaciones comerciales con Alemania. Durante ese tiempo Irán estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Este tenía cierta simpatía hacia la ideología de Alemania, por lo que tenía buenas relaciones con esta. Y durante la Operación Barbarroja, el Reino Unido la tendría difícil para enviar suministros a la Unión Soviética a través del puerto de Arcángel, debido a los constantes ataques de submarinos alemanes y las bajas temperaturas. Así que la ruta llamada Corredor Persa era la más adecuada para el envío de suministros. Para entender de lo importante que Irán para los aliados, hay que decir que entre los 17 millones de toneladas de suministros que Estados Unidos envió a la Unión Soviética, el 45% fue enviado desde Irán. Así que los aliados presionaron a Irán para que expulsara a los alemanes que vivían en el país, pero el Shah se negó ya que esto era anticonstitucional, y prohibió el uso del ferrocarril transiraní a los aliados. Y debido a esto, se decidió hacer una invasión conjunta a Irán. El 25 de agosto de 1941 tuvo lugar la invasión aliada en Irán con un ejército de más de 200.000 hombres. El antiguo Shah, Reza Pahlavi, fue depuesto y obligado a abdicar en su hijo Mohammad Reza Pahlavi, de 22 años. Los aliados sometieron a Irán a un expolio nunca antes visto. Reino Unido y la Unión Soviética, y posteriormente los Estados Unidos, se encargaron no solo de explotar las reservas petrolíferas de la región, sino que también se apropiaron de los recursos alimenticios de la población iraní, así como de sus talleres de producción, sus medios de transporte y otros muchos recursos que convirtieron a la pujante nación persa en un erial lleno de cadáveres en descomposición. Solo en el año 1941 los británicos requisaron 100.000 toneladas de trigo, que transportaron a la India. Además, se hicieron con el control del comercio del té, del azúcar, de los productos textiles y de la industria del automóvil. En la zona de ocupación soviética, se expropió el tejido industrial y la producción de alimentos en favor de una fuerte intervención estatal al estilo de la URSS. Con la llegada del ejército estadounidense a Irán en 1942, la situación para el castigado pueblo iraní no hizo sino empeorar. Los almacenes de carne, huevos y verdura quedaron esquilmados. Las 30.000 toneladas de azúcar que existían antes de la invasión también fueron confiscadas. Solo una mínima parte fue destinada para la famélica población iraní. Como consecuencia de este expolio sin precedentes, la inflación, por supuesto, se disparó un 75%, llegando en algunas ocasiones hasta un máximo del 450%. A mediados de 1942, la mayor parte de los recursos alimenticios ya estaban agotados, pues los 140.000 militares de las fuerzas aliadas se encargaron de asegurar su aprovisionamiento antes que mantener a la población autóctona. Ya avanzado el año 1942, la población iraní empezó a fallecer de inanición, tras agotarse todas las reservas de alimentos. El agua también significó un problema para los iraníes, pues en muchas zonas desérticas los aliados habían vaciado los pozos disponibles. Se disparó la diseminación de tifus gracias a las condiciones de hacinamiento, falta de aseo, de alimento y descomposición de cadáveres. Recordemos que ya se había hecho pública la hambruna de Bengala en la India, por lo que se aplicó una férrea censura tanto dentro como fuera del país para que la verdad no saliera a la luz. El triste episodio de la hambruna dejó un balance de entre 3 y 4 millones de muertos, lo que significa que entre un 20 a un 25% de la población total perdió la vida, aunque este dato pase totalmente desapercibido para la inmensa mayoría de los historiadores y público en general. Pero allí no termina la destrucción y el expolio. Churchill y Stalin necesitaban el petróleo para la guerra con Alemania. El asunto se agravó mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron incluso ilegalmente tuberías que conducían el petróleo, ¿no es cierto?, iraní hacia Irak, que estaba bajo gobierno inglés en la época, de modo que obtenían esos recursos de manera prácticamente gratuita, mientras el pueblo iraní estaba en la miseria absoluta. 5. Golpe de Estado de 1953 a Mohammad Mossadegh. Dada la censura imperante en esta red social, podrás seguir viendo el capítulo completo sin cortes en su canal de origen en la plataforma de Odysee. Para ello, deberás hacer clic en el link fijado en el primer comentario de esta publicación.
Hemos subido también el último video dedicado a explicar la connotación religiosa de esta guerra con la que hoy nos encontramos. Te esperamos para mostrarte siempre la verdad sin censura y sin monetización. Esto fue Desenmascarando a Goliat.